WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. El verano va galopante, mi gente. Rapidito, ya estamos a 19 de junio y las temperaturas ya mismito van a seguir ascendiendo, porque ya ustedes ven lo que ha sido el inicio de todo esto. Bueno, las temperaturas nos están asfixiando y las interrupciones del servicio de energía eléctrica no paran. Esa es la angustia más grande que tenemos en este momento. Crece, y bueno, y ni hablar de la criminalidad, ¿verdad?, que nos arropa de una manera que no soñamos nunca. Crece el clamor para la cancelación del contrato de Luma y se habla de muchas cosas y de muchos culpables, pero no hay nada demasiado claro porque hay demasiadas palabras tal vez y no un camino, no se ve una vía clara hacia dónde nos dirigimos. Con tantos asuntos pendientes y la espera de que el transformador que va de camino llegue a su destino, hay un tema debajo de la mesa que impacta gravemente todo el panorama. Se trata de la decisión del Tribunal de Boston que revocó la decisión de la jueza Taylor Swain. Esta decisión dice que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen derecho a cobrar la totalidad de lo que reclaman ahora y después. De lo que va a pasar con esto no se está hablando demasiado y tenemos que saber del impacto que nos viene encima. Habrá una nueva apelación. De hecho, se ha ordenado una mediación de las partes. ¿Y cuáles son las mejores soluciones de todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos conversando? ¿Qué es lo que realmente sería mejor? Empezar de nuevo, vigilar a Luma. ¿Cuántas cosas? Hacer una cooperativa. ¿Cuántas cosas tenemos en mente? Pues para conversar sobre todo esto, me acompaña la economista y profesora Marta Quiñones Domínguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Marta? Gracias. Estamos muy bien, gracias por invitarnos y un saludo muy grande al público que te escucha. No le digo caluroso porque bastante caluroso, sí, que estamos ya todos y todas. Exacto. Un saludo cariñoso. Cariñoso y con mucho fresco. Exactamente, y con un abaniquito así, porque la verdad es que sobre todo en los sitios donde no hay energía eléctrica, pues realmente es muy severo y el sol está con un impacto tremendo. Pero hablemos pues, aclárame todo esto. Yo quiero saber mucho sobre el asunto de Boston, para que nuestra gente entienda por qué ocurre esto, por qué se da esa decisión, cuáles son las consecuencias de esa decisión, si realmente eso se va a poder detener o no, y cuál es el impacto sobre nuestros bolsillos, porque siempre pagamos nosotros, ¿no? Mira, no te puedo aclarar todo. Primero, porque no soy abogada y no sé mucho, no te puedo decir las cosas pequeñas que los abogados manejan en todo este revolú, y que de verdad ahí es que está el diablo, dan esas pequeñeces. Pero sí te puedo decir que pues estas bonistas no asegurados fueron al Tribunal de Boston pero lo que perdóname, porque es que no te hice la pregunta con toda claridad. En realidad, cuando me refiero a que me expliques todo, lo que quiero ver es el impacto que tendría, tal y como están dadas las cosas, el impacto en nuestra economía y en nuestra situación, ¿verdad? Que es lo que ciertamente te compete a ti. Sí, no, yo lo entiendo. Pero estos bonistas no asegurados fueron al circuito de Boston a reclamar que le tenían que pagar, que los habían excluido. Exacto. Y los habían excluido porque no son asegurados. Uh-huh. Pero el circuito de Boston, amparado en decisiones anteriores del siglo pasado, o sea, de la década del 70, entendió que sí tenían derecho. Que sí tenían derecho porque ellos invirtieron, y aunque ellos sabían la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues tenían derecho a que los consideraran. Ellos ganaron este round a pesar de que ya la jueza Taylor Swain pues, iba adelantando en otros sentidos, y en todas las negociaciones que se hicieron nunca el pueblo ha sido considerado, ni en el de Boston, ni en el de la jueza Taylor Swain, ni en lo que la Junta decide. O sea, en ningún momento nos han considerado a nosotros, el pueblo, a los que recibimos el golpe de calor,
a los que nos dejan sin energía eléctrica, a la gente del sur de Puerto Rico que le dicen que 7 días y 7 días han pasado y todavía no ha llegado la cosa esa que tiene que llegar, y que anteriormente se habían llevado generadores así, ¿no? Y se había hecho por mar y se habían pasado por las mismas carreteras, ¿no? Y todo lo demás. Aquí, y la cantidad de enseres que se han dañado, la cantidad de la comida, o sea, anteriormente había un seguro en energía eléctrica que te pagaba los enseres eléctricos, ¿no? Así que no sé, no entiendo dónde está todo ese dinero más allá de los bolsillos de algunas personas por ahí. Entonces aquí los políticos negocian, y hablo de los políticos porque en realidad son la gente que ponen ahí, ¿verdad? Tanto el que está en Washington, allá en Estados Unidos, negociando gas, ¿verdad? El Fermín, como los demás, que no responden, que lógicamente son personas que están puestas ahí por posiciones políticas, no porque respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pues estas personas cuando van a negociar no negocian por nosotros, negocian para algún tipo de arreglo económico que ellos tienen. Y te digo algún tipo de arreglo económico, ¿verdad? Antes de seguir contestando, porque este señor fue a negociar con las industrias del gas cuando en Puerto Rico no se está hablando de gas, cuando la secretaria de Energía de Estados Unidos viene a Puerto Rico e insiste que hay que cambiar la matriz energética por fuentes alternativas que incluyen desde la energía solar, la energía del viento, la energía del mar, y que excluya o que reduzca las energías fósiles que serían petróleo y gas. Este señor se fue a negociar allá cuestiones del gas, y aparentemente esa gente que maneja lo del gas, ¿verdad?, que son unos oligopolios, ¿verdad?, le dan dinero a los políticos, porque cuando estuvo Ricardo Rosselló él hablaba del gas. Ay, mira, me están escuchando yo misma en rebote. Discúlpame. Pero cuando la Jennifer González también habla del gas, y el Pierluisi habla del gas, o sea, pues le están pasando dinero de alguna manera porque ellos se empeñan en el gas, y nosotros queremos otras alternativas que cuando se vaya la energía eléctrica, cuando se vaya uno de los sistemas, haya alternativas adicionales. Y eso es lo que se busca en Puerto Rico. Pero vamos a ver, esta decisión puede causar dos cosas. Uno, o que se sienten a negociar, y no van a negociar por el pueblo de Puerto Rico, van a negociar por los intereses de ellos, ¿verdad?, con los bonistas no asegurados, los bonistas asegurados, la Junta de Control Fiscal y la gente que está presentando los casos, ¿verdad? O que se establezca un síndico en Puerto Rico. La gente le tiene miedo al síndico porque el síndico va a negociar a favor de los bonistas no asegurados. Pero la realidad no necesariamente tiene que ser así. Y yo no sé por qué le tienen tanto miedo. Y es verdad, el síndico puede recomendar que el contrato de Luma y de Genera no debe de estar, porque se está tragando el dinero que se tendría que utilizar para arreglar el sistema y que genere chavitos para pagarle a toda esta gente, ¿verdad?, porque lo que le interesa al fin y al cabo a ellos es que le paguen, no que el pueblo de Puerto Rico esté bien. Y entonces ese síndico en realidad le teme porque los políticos no pueden intervenir tanto ahí negociando con el síndico, ¿verdad?, pero nosotros el pueblo sí podríamos intervenir. Entonces aquí todavía pensamos en la mentalidad colonizada, ¿verdad? Hay que tenerle miedo porque nosotros no podemos hablar. Pues no, ya es hora de que el pueblo empiece a hablar y de que empiece a decir lo que tiene que decir, ¿verdad? Y es parte de esas alternativas. Y cuando hablo de esa mentalidad colonizada es porque cuando nosotros vemos las cosas, las vemos siempre haciéndolo igual y no pensamos en una forma diferente. Actualmente a nivel de la ciencia, sobre todo no nos atrevemos muchas veces a exigir lo que nos toca exigir. Pero a nivel de ciencias sociales se está hablando ahora también de conocimiento colonizado, ¿verdad? No necesariamente de la colonia, ¿verdad? Uh-huh. Y conocimiento colonizado es que nos imponen unas ideas y que nosotros no podemos salirnos de esas ideas y no podemos ver el panorama completo. Y nos impide hacer ciencia con mayor asertividad, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado. No es que el síndico sea lo mejor, pero el síndico, si nos recomienda que eliminemos a Luma y a Genera y le dice al gobierno, sal de esas dos, ¿verdad?, ahí sería un paso a favor de Puerto Rico, porque entonces nosotros podríamos entrar y poder definir qué es lo que queremos. Fíjate que ayer el Partido Independentista Puertorriqueño presentó un plan, pero el plan que presentó ellos es similar al plan que presentó Cambio Puerto Rico, que ha presentado la Universidad de los profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez a través del INESI, que es el Instituto de Investigación de Energía Sostenible, ¿verdad?, y que todo el tiempo, y que también ha presentado Casa Pueblo, ¿verdad?,
que está en Cambio Puerto Rico también, o que colabora con ellos y que colabora con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que es cambiar la matriz energética de Puerto Rico y cambiar la forma de ver las cosas. Nosotros, pues, el PIB presentaba que nosotros retomemos de nuevo a la energía eléctrica. Lo mismo presentan los demás compañeros, que pueden ser en dos versiones diferentes. Una puede ser en una cooperativa, ¿verdad? Y otra puede ser en una alianza público-comunitaria, ¿verdad? Y comunitaria significa que sea la comunidad quien tenga la junta que administra la Autoridad de Energía Eléctrica, y no que el gobernador decida quiénes van a estar ahí. Porque el problema fue administrativo, y todavía tenemos el problema administrativo, porque cuando le pasamos a Luma a la administración, Luma se convirtió en un brazo también del partido político, acomodando a su gente, cobrando un montón y no haciéndole caso al pueblo de Puerto Rico. Pues buscando esta forma, ya sea en una cooperativa o a través de comunidad, para controlar la energía eléctrica, cambiar la matriz energética. Y cuando hablamos de matriz energética es que diversifiquemos las fuentes de energía en Puerto Rico, donde busquemos más alternativas de aquí. O sea, el sol, el viento y las olas son alternativas que nosotros podemos manejar aquí. Y existen las investigaciones. Las olas en Puerto Rico las han ignorado por siempre, pero son una forma de generar energía, sobre todo en el área este. Y poderosa. Sobre todo, pero en el área este, que hay una trinchera, ¿verdad? Ahí se genera, entre Vieques y la Isla Grande, ¿verdad? Pues se generarían unas fuentes de energía, pero además con el mar fuerte que tenemos al norte, tenemos también alternativas, y entonces se podría manejar más regional. Cuando hablamos de regional, puede ser desde los distritos o dividiendo regiones a Puerto Rico a través de pequeñas microredes que le den, que alimenten a la gran red, ¿verdad? Pero que cuando la gran red se cae, porque vamos a tener que mantener todavía las plantas esas de petróleo, ¿verdad? Y irla sustituyendo poco a poco, que era lo que supuestamente genera y va a ser, ¿verdad? Pero que se puede hacer sin generar, ¿verdad? Podemos entonces irla sosteniendo poco a poco, y entonces eso va alimentando las diferentes áreas, y si se cae en una región, se le puede dar servicio con otra región. Lo importante aquí es, cuando hablamos de esa matriz energética, es asegurar que la mayoría del pueblo esté suplido, sobre todo las personas mayores que necesitan energía eléctrica, porque todos sabemos que las personas mayores se mueren de los golpes de calor y le dan isquemias cardíacas y cosas así. Por lo tanto, no podemos desprotegerlos, y son una población grande en Puerto Rico. Las personas que tienen algún tipo de minusvalía, que no se pueden mover y que necesitan cargar la silla de rueda, que necesitan mover la cama, que necesitan el aire acondicionado porque el calor los puede sofocar. O sea, esas personas que tienen algún tipo de minusvalía, que van desde niños hasta ancianos, ¿verdad? Que es una población también grande en Puerto Rico. Las familias que tienen niños en Puerto Rico, porque las familias que tienen niños en Puerto Rico necesitan tener alimentos en su nevera para alimentar a esos niños, y sobre todo ahora en el verano, que comen el doble de lo que comen regularmente, y necesitan energía eléctrica para que ellos puedan conectarse a internet y poder entonces hacer sus tareas escolares que le asignan, ¿verdad? Porque ahora ya casi todo electrónico, y a pesar de que pueden ir a las escuelas, pues necesitan hacer sus asignaciones a través de en línea, ¿verdad? Y entonces después a las demás personas, que también son importantes, porque los trabajadores también necesitan tener energía en su casa cuando llegan y cuando salen, porque necesitan pues hacer una serie de actividades. O sea, pero el impacto económico es brutal. Por eso, y entonces cuando tú vas sumando todos los daños que tú les haces a todas esas personas, sin contar los muertos, ¿verdad? Los impactos económicos son más grandes. Pero nosotros todavía aquí no hemos visto ni un senador en Puerto Rico diciendo: vamos a hacer un estudio económico del daño que nos ha hecho Luma y Genera con cada uno de los apagones, y medir cómo afecta a todos y a todas, incluyendo a todas esas personas que mencioné, a todos los comercios, empezando con los pequeños comerciantes, ¿no? Que no tienen grandes inventarios y que necesitan refrigerar las cosas, hasta los industriales. Bueno, me quedo sin aire. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia, y es emocionante ver con el palpitar de los años
lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Ven a compartir en familia en el evento Puerto Rico Amigo de la Niñez Tour este viernes 21 de junio al lado de la pista de Levitown en Toa Baja de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Únete a nosotros para un día lleno de diversión y aprendizaje con juegos, actividades educativas para la niñez, orientación sobre el programa Child Care y el gran cierre con los personajes de la Fundación de Atención. Te invita el Departamento de la Familia a través de Acuden y el municipio de Toa Baja. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCSA 2024-6019. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, estoy conversando con Marta Quiñones Domínguez, nuestra economista y profesora universitaria, además que es tan generosa que cuando la llamo viene desde Arecibo hasta aquí a estar con nosotros y a arrojarnos luz. Por una taza de café nada más. Solo por una taza de café. Y bueno, en el día de hoy estamos hablando de todo este asunto de Luma y de lo que es esa decisión de Boston que entra dentro de todo este panorama y que si se quedara de esa manera, si no hubiese cambio y esa decisión fuera, ¿qué significa eso, el impacto para nosotros? Pues va a seguir, en realidad, si seguimos con Luma y Genera, va a ser más costos todavía para todos nosotros. Y sería seguir con Luma y Genera, que ya es un costo de cómo se ha manejado ese contrato y todo lo leonino que es y todo ese costo. Y además el asunto de los bonistas, o sea, ¿cómo nos dejaría eso a nosotros en el... Pagando más, y entonces si tras de eso traen esto del gas, que la inversión va a ser... van a coger préstamos para mover todo a gas, o sea, van a seguir endeudando a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues los costos van a ser cada vez más elevados. Ahorita me quedé diciendo que falta un estudio. Entonces, hay que hacer un llamado a los legisladores para que manden a hacer ese estudio económico, econométrico, que es más, se lo den a Caraballo Cueto, que lo hace rápidamente, ¿verdad? Y que mida todos los costos, porque lo que estamos viendo es que esta falta de suministro eléctrico en Puerto Rico destruye toda la economía local. No solamente a nosotros los ciudadanos, sino a ese pequeño comerciante que perdió todo, ese pequeño comerciante que está en el sur de la isla que le dijeron que tiene que esperar 10 días, ¿verdad?, para abrir su negocio. Él no puede esperar 10 días, o ella no puede esperar 10 días. No sé si viste en las redes sociales un joven comerciante, de hecho del sur, llorando y enseñando, ¿quién me va a pagar esta nevera? Y esta otra nevera, y este freezer. Que le cuestan 1,000 y pico a cada nevera de esas. 2,000 y pico de dólares. Y no solamente la nevera, es también lo que estaba dentro de la nevera. Exacto. O sea, todo lo que tenía dentro. Entonces, si tiene que esperar 3 semanas para que muevan un generador que antes la Autoridad de Energía Eléctrica lo movía por mar y lo movía por esas carreteras, y que se supone que los de carreteras saben cuánto es el peso que soportan las carreteras, porque esas son sus especialidades, a menos que estén haciendo otras cosas ahora y que los hayan cambiado y poniendo y colocando ahí personas que no saben hacer las cosas. Eso se sabe rápidamente. Eso no es algo que tú dices, me tarda un mes en hacer eso. Tú le preguntas a un profesor de Mayagüez y te dice en 2 días cuánto es el peso y cuáles son las carreteras que soportan eso. Y son profesores nada más. No trabajan en la Autoridad de Carreteras.
son especialistas, ¿verdad? Pero es importante hablar con la gente que sabe, pero en Puerto Rico no le importa a los puertorriqueños, no le importa a la gente, le importa simplemente a los grandes, ¿verdad? A los bonistas, a los que le dan para las campañas políticas. Entonces, lo que estamos forzando es cerrar las economías locales, esas economías pequeñas que le dan empleo a mucha gente, porque hay que recordar que el pequeño y mediano comerciante genera más empleo que el gran comerciante, que le dan los subsidios, porque a los pequeños no le dan subsidios. Entonces no hay tampoco una ayuda directamente a todos estos. Y entonces aquí volvemos de nuevo a una tesis antigua que dijeron hace tiempo atrás que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños, porque están obligando a la gente a irse. O sea, si tú tienes unos médicos, ¿no?, unos radiólogos, unos laboratorios que no pueden encender las máquinas, o que se le dañó las máquinas porque bajó de repente la energía eléctrica, ¿no?, o lo que llega es un hilito y que no sirve para mover, entonces esa gente genera pérdidas, le pagan más en Estados Unidos que lo que ellos pueden generar aquí, y tú le puedes dar todo, le puedes quitar hasta los impuestos que ellos paguen. El problema es que las pérdidas son tan grandes, pues ellos tienen que pagar nóminas, ellos también tienen que pagar esos equipos, porque esos equipos son muchas veces contratados, ¿no?, son el leasing, lo que le llaman esa palabra en inglés, y tienen que comprar suministro, y además sus neveras tienen que estar encendidas para guardar también los medicamentos y algunos de los reactivos que necesitan. Todo eso se le pierde. En realidad son pérdidas mucho mayores que los seguros no cubren, porque el seguro te cubre cuando es un huracán, cuando es un terremoto, pero no te cubre porque Luma decidió no invertir en tener al día lo que tenía, el generador que tenía que tener. El Genera no hizo nada, y por la ineficiencia de esos dos privados que le causan daños al gobierno y a los ciudadanos, estamos pagando todo. Así que hay que medir todos esos costos para ver que tú puedes prescindir del contrato de Genera y de Luma y decirle que nos debe. No solamente decirle, te vas, y ¿tú crees que los $340,000 es eso? Ajá, pero tú nos debes a nosotros $500,000, ¿no? Y entonces pasarle la factura. Pero no se atreven. No tenemos políticos que tengan las babillas de hacer eso. Políticos que le digan, mira, este es el estudio que yo tengo aquí, de cuánto nos costaste, ¿da?, económicamente, no de la parte emocional y los daños sociales que nos has causado, que eso es otro estudio diferente, ¿da?, que es mucho más amplio y que tiene más costos todavía. Y además de eso, nos estás exigiendo, mira, mejor es que te vayas, y tenemos esta alternativa. Entonces el gobernador dice que no hay alternativa. Sí hay alternativa. Para él no, porque él está en aire acondicionado, ¿da?, y está en algún lugar en la Lalandia que no sabemos dónde. Sí, porque todo el tiempo se pasó en la Lalandia, por eso fue que le pasaron factura. Y la otra se fue para Estados Unidos a hacer no sé qué cosas, reclamarle allá $340,000 dólares que le debe que el gobierno de Estados Unidos a ella por los viajes que ha dado, ¿da?, y cosas así. Así que ellos están en la Lalandia y nosotros acá estamos en Puerto Rico, en el Puerto Rico que hace calor, qué bueno que hace calor, pero qué malo que no tenemos para prender un encer eléctrico, qué malo que no podemos irnos todos a la playa porque tenemos que trabajar, ¿no? Qué malo que nuestros trabajos tampoco tengan energía eléctrica, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a trabajar en esas condiciones especiales porque en realidad vivimos porque trabajamos también, o sea, y es parte del sistema. Y qué malo que cada una de las empresas, como esta radioemisora, que es pequeña, tenga que estar invirtiendo más dinero porque se le dañan los equipos, pero tiene que dar el servicio. O sea, fíjate que son muchas las consecuencias que nosotros tenemos, y cada vez vemos como que la teoría es, la palabrita esa de Puerto Rico sin puertorriqueños, es como que una frase ahí que nos queda. Lo hacen intencionalmente para que se vayan los puertorriqueños y otra gente venga y ocupe los espacios, y a esos tienen facilidades porque pueden comprar felizmente muchas placas solares y estar viviendo felizmente. Y entonces, al fin y al cabo, quien va a pagar todas estas situaciones, la deuda, si no le dicen a los bonistas esos que fueron a Boston que no son asegurados y que no pueden estar aquí, que no pueden quizás, que cuando se vaya a negociar el pagar esa deuda sea una negociación aceptada y no que nos lleve a crisis dentro de 3 años, como ellos están diciendo, ¿verdad? Y además de eso, que tengamos energía eléctrica y que tengamos un Puerto Rico para los puertorriqueños y puertorriqueñas, y para esa gente trabajadora que se levanta todos los días a hacer este país y a moverlo, que son los que son importantes. Así que realmente piensas que es una buena idea regresar
es una alternativa en términos económicos regresar a que seamos dueños de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo has dicho, que seamos dueños, que el pueblo de Puerto Rico sea dueño de Autoridad de Energía Eléctrica. Es viable, económicamente es viable. Es viable y se puede hacer, ya se han hecho los estudios, ¿verdad? Porque esta gente de cambio lleva ya 2 años haciendo ese tipo de investigación. La gente de Casa Pueblo junto con Mayagüez también llevan varios años sacando números y diciendo cómo se puede hacer. Sabemos las condiciones de las plantas, o sea, a diferencia de Luma, que se enteró que en Puerto Rico existían los árboles y que en Puerto Rico llueve mucho y que en Puerto Rico hay animalitos, ¿verdad? Pajaritos y de todo, ¿verdad? Pues nosotros ya sabíamos eso y sabemos que esos son inconvenientes que hay que contabilizarlos y hay que tenerlos en cuenta, porque cada vez que llueve en Puerto Rico la vegetación se trepa encima de las casas si uno lo deja. De inmediato. O sea, eso no es sorpresa. Pero Luma lo que quiere es deforestar a Puerto Rico. Si tú deforestas a Puerto Rico, como ellos tienen el plan dentro de 3 años deforestar todo Puerto Rico, porque donde hay que una línea eléctrica quieren tumbar todo, el calor va a ser insoportable. Así que nosotros, esta gente ha diseñado sistemas que toman en consideración la topografía, o sea, las montañas, cuando llueven y se caen, o cuando llueven y se sostienen, la vegetación, que es intensa en Puerto Rico, porque para eso somos un bosque tropical húmedo, ¿verdad? O en el sur que somos un bosque tropical, pero seco. Esas consideraciones, los animalitos desde el comején hasta cualquier pajarito que le da hacer Twitter desde las líneas eléctricas que hay, que eso es común y corriente. Uno pasaba por esos lugares y veía a los pájaros continuamente en eso, o sea que eso es natural, o las iguanas que deciden subirse por cualquiera de esas líneas, ¿verdad? Ya todo eso está considerado y entonces tomando en consideración lo que somos, podemos manejarlo. Ahora, lo que no podemos manejar es esa deuda que es ilegal. Y cuando hablo de la deuda ilegal es esta que se está discutiendo allá en Boston. Esta que es importante porque son 800 y pico mil millones, ¿verdad?, que se generaron, pero no llegó todo a donde tenía que llegar. Fíjate que en esa hubo en la administración entre García Padilla y que ganó el otro, ¿verdad? Ellos, el otro aseguró que Fortuño, sobre todo, Fortuño aseguró, porque fue Fortuño y Fortuño aseguró bajar la energía eléctrica y te bajó los costos de energía eléctrica, pero artificialmente pues, tomaron un préstamo, ¿verdad?, para bajarte la energía eléctrica y que te durara 1 año nada más ese bajón. Por suerte salió, pero el problema de eso es que nos dejó con la deuda. Esa deuda es ilegal, esa deuda se tomó para hacer politiquería. Es más, se la deberíamos facturar a él. Y lo triste es que entonces hacen esas cosas, pero luego quien paga todo eso somos nosotros. Por lo tanto, hay que auditar esa deuda. Es urgente y necesario. Aunque la Junta de Control Fiscal no quiera auditarla, hay que auditarla. Pero ¿cómo se logra eso? Quiero que me lo expliques. Pues, sí. Pero ahora no, porque tengo que pasar. O sea, ¿cómo tú propones que se logre auditar esa deuda y que se escuche lo que esa auditoría revele? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. A la pausa. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques 2 lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150, 758-8150. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el rico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation.
Alianza Solidaria, un programa distinto, diferente. Más de 60 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano, de nuestras comunidades. Conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros. Participa e intégrate con nosotros. Alianza Solidaria, este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez por aquí, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando con Marta Quiñones Domínguez sobre todo este asunto de Luma, sobre la decisión de Boston, sobre lo que va a ocurrir. Estábamos hablando de la auditoría. No se quiere hacer la auditoría, pero ¿cómo podríamos lograr que se haga la auditoría? Bueno, ahí podemos tener dos escenarios diferentes. Ha habido muchas, por ejemplo, yo vi el otro día en las redes sociales una persona que decía, el pueblo no ha salido, el pueblo no ha hecho. Perdóname, desde que esto empezó, el pueblo está protestando. Y de eso yo soy testigo porque en la primera protesta grande que se hizo para Luma, yo caminé en esa protesta. Y había mucha gente. Eso fue una protesta realmente bien fuerte. Con los asuntos de la auditoría, pidiendo auditoría de la deuda, de todas las deudas habidas y por haber, hubo un movimiento fuerte ciudadano para el asunto de la auditoría. Nada de eso se ha logrado, o sea, nada de eso ha surtido el efecto que se quería. Particularmente con esa auditoría que es tan importante. ¿Cómo se logra eso? Bueno, te decía que hay dos escenarios. Uno donde se negocia a favor del pueblo y otro donde siguen haciendo lo mismo que siempre están haciendo. Con esta situación de lo de Boston, que lo sentaron a negociar, la alternativa puede ser que se negocie a favor del pueblo de Puerto Rico, ¿no? Aunque sea la Junta de Control Fiscal, diciendo que hay que auditar la deuda. Tú auditas la deuda, eliminas a esa gente que está en lo de Boston, ¿no? Los vas eliminando porque vas a demostrar que no son asegurados y eliminas además mucho más de la deuda de lo que está ahora. Se había logrado bajar la deuda a 2.400 millones. Se puede bajar un poco más si tú demuestras que esos 2.400 millones en una auditoría, eso no es. Ahora, eso es el sueño. O sea, el pueblo tiene que moverse nuevamente con sus voces. Y aquí las voces, el problema es que con tantas redes sociales, las voces muchas veces se apagan, otra gente dice disparate, otra gente empieza a hablar a favor de Luma. La propaganda, que eso también es un problema, y eso es por diseño. Sí, yo sé que y es todo unos arreglos diferentes, pero la gente tiene que estar clara. O sea, vas a negociar, tienes que negociar. Primero tienes que probar que esta gente no son asegurados, que por lo tanto no tienen el derecho que están reclamando, que a pesar de que los cobija los procesos de cómo se hacen las deudas, ¿no? No necesariamente tienen el derecho, como dijo la jueza, o sea, van después al final, si sobra, ¿no? Así que es importante. Segundo, que además de eso, si tú haces una auditoría, la auditoría puede demostrar que también parte de esa deuda es ilegal. Y si es ilegal, hay que buscar responsables, pero que no sea el pueblo, porque el pueblo no recibió los beneficios. Tercero, el gobierno que va a negociar ahí tiene que ser el gobierno del pueblo y con el pueblo. O sea, el gobierno de la famosa democracia que no existe. No el gobierno que va allí, que es de los ricos y para los ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí quien se está afectando son las personas comunes y corrientes. Ese empresario que perdió todo su inventario y que tiene que volver a empezar de nuevo. O esos empleados de esa empresa que no tienen empleo ahora. O esos ancianos que se están muriendo de calor en los centros de cuidado. Porque no hay aire acondicionado ni hay abanicos que los refresquen y que además de eso los ayuden, ¿verdad? Todo eso, pues, ese empresario que tiene que gastar en comprarse nuevos generadores, porque entonces para dar servicio tiene que prender su negocio y entonces gastan más. Todas esas personas son aquí los que son importantes. Entonces esas voces hay que escucharlas y negociar con ellos. Pero ¿quién lograría la validez de esa auditoría? Necesitamos políticos que sean eficientes, o sea, políticos, hablo de los legisladores, que se unan al pueblo en estas exigencias. No esos políticos que están ahí acariciando a Luma, sino los que se unan al pueblo y que sean eficientes. Fíjense que hay que preguntarle a cada uno de esos candidatos. Dice, ¿cuál es tu propuesta sobre esto?
porque no hemos oído ni del Partido Popular ni del Partido PNP, o sea, ni a Jennifer ni a Jesús Manuel diciendo cuáles son sus propuestas. ¿De verdad ustedes tienen babillas para enfrentarse a esto? ¿Y por qué están casados con el gasoducto? ¿Por qué no están negociando para el pueblo de Puerto Rico? Le están dando instrucciones a sus gente de que alcen la voz con el pueblo para luchar con el pueblo, más allá de los alcaldes del sur de la isla que se están levantando porque saben que es insostenible. Imagina el sur de la isla que hace más calor que en el norte, porque en el norte es insoportable a pesar de la humedad, pero en el sur no hay humedad y es insoportable también. Es imposible. O sea que nosotros vivimos esos microclimas en Puerto Rico y ahora la gente lo está notando, y más en esta temporada de calor. O sea que es importante empezar también la gente a presionar en sus partidos, porque que a la luz no se le va más que a los populares y a los independentistas, la luz se le va también a los PNP. ¿no? Por lo tanto, tienen que levantar la voz como hicieron en el sur, que se unieron los diferentes alcaldes populares y PNP y levantaron sus voces, y entonces dar más fuerza a decirle queremos que auditar. Ahora que van a negociar, mira, empecemos auditando la deuda, sacando a los que no tienen que estar, poniendo los dedos encima de la gente que fueron los responsables, para que cuando cambie quien sea que esté en la política no vuelvan de nuevo esa gente que hizo las cosas mal a estar administrando, ¿no? Porque nosotros, y además de eso, vamos a rescatar esta propuesta. No importa que la haya puesto el PIB ahora, porque como señalé anteriormente, había estado puesta por grupos sociales, o sea, que es la voz del pueblo recogida a través del Partido Independentista, pero pues fueron ellos los que dieron el paso adelante. Pues vamos a unirnos y decir, hay alternativas, podemos hacerlo, ¿no? Y podemos retomar la energía eléctrica sacando a los políticos del medio. Fíjate que eso no significa que si tú eres PNP y trabajas allí te vamos a sacar, porque eso no es, el trabajador no es el problema, como tampoco era el problema el de Lutier, y en Lutier había muchos PNP y muchos populares, o sea, tampoco Lutier no era de independentistas nada más. Todo el tiempo le echaron la culpa a Lutier de que era la responsable del daño, cuando en realidad los responsables eran los administradores políticos que ponían, porque podían haber administradores de cualquier partido, pero no respondían a los partidos políticos, y podían ser buenos administradores, pero le pasaban por encima a los administradores políticos, y esos administradores políticos es lo que queremos eliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica, retomada como una entidad pública, ¿no? Pero del pueblo y con el pueblo, en un modelo de transición energética que en Puerto Rico hay cantidad de gente que sabe hacerlo, desde la gente de Casa Pueblo, que lo ha hecho en un municipio, pero no solamente en Adjunta, en Ciales lo han hecho las comunidades, en Salinas lo han hecho las comunidades. O sea, vemos diferentes modelos, pero no queremos que la gente actúe aisladamente. Esos grupos son viejos, y que cada cual tenga su placa sola. No, queremos que todo el mundo se integre y diga, nosotros tenemos este sistema que si me sobra a mí se pasa para allá, para que entonces se le venda a aquel otro que no puede tenerlo y que en el futuro pueda tenerlo, de manera que todos empecemos a vivir en comunidad y de una forma solidaria, ¿no? Sin dejar de olvidarnos de lo que está sucediendo, pero retomando esa solidaridad, porque es importante. Si la señora que está al lado de mi casa no tiene energía eléctrica, que tenga energía eléctrica. Si el otro, la madre o el padre que necesita que sus hijos tengan alimentos, que tengan sus alimentos. Todas esas personas que son importantes en Puerto Rico. Así que esto de los apagones, el costo energético, para que se cierren las microempresas, para que las de ley 22 y 20 abunden en Puerto Rico, es algo que tenemos que ir combatiendo. Y quiero añadir aquí algo que no es del programa, pero que sí lo voy a mencionar. El empeño que tienen de poner anuncios pagados con el pueblo de Puerto Rico sobre lo beneficioso que es la ley 22, ahora ley 60. Eso significa que ahí hay un lío. Que ahí hay un lío más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que son muchos anuncios. Son muchos anuncios, son muy bonitos, o sea, que costaron mucho dinero, que se están defendiendo con uñas y dientes, porque no pagan impuestos en Puerto Rico, pero generan costos en Puerto Rico, porque también ellos utilizan las carreteras, ellos utilizan todo el sistema de energía eléctrica, ellos utilizan el sistema de acueductos y alcantarillado, ellos utilizan las redes de comunicación, o sea, ellos utilizan muchas de las infraestructuras de Puerto Rico que utilizamos todos los demás, pero ellos pagan muy poco, no pagan impuestos, o pagan muy poco, porque 4% es muy poco, y entonces no están aportando, pero entonces están utilizando a la gente que subcontratan, que está muy bien, pero el problema es eso, o sea, los están utilizando para decir que ellos están haciendo beneficio.
ya se hizo un estudio que dice que ellos lo que le dan a las ONG, pues se supone que le den es una miseria, que se lo gastan todo en hacer las fiestecitas de ellos para recaudar los fondos y los torneos de golf, y le dan una miseria a las ONG. Pero también el otro estudio que se hizo dice todo lo que le dan a los candidatos políticos, que el gobernador fue el más que recibió, ¿no? Porque el gobernador se fue con ellos, en su lalalandia con ellos, y se le olvidó que quien vota en Puerto Rico también es el pueblo. O sea que si sacamos a los políticos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ciertamente sí podemos retomarla con responsabilidad. Y podemos hacerlo de forma eficiente, y podemos sacar a Luma y a Genera, porque el dinero que se está desperdiciando en Luma, con los sueldazos que la gente tiene allí, ¿no?, se podría utilizar para retomar la Autoridad de Energía Eléctrica, ayudar a cambiar las plantas y administrar correctamente y bajando los costos de energía eléctrica. El dinero que se le da a Genera, también sacándola del medio, ¿verdad?, porque Genera está ahí, va a coger préstamos a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica que vamos a pagar todos nosotros, pues ¿por qué no lo podemos coger nosotros directamente y administrar bien esos fondos de manera de que lleguen a donde tienen que llegar y genere lo que se tenga que generar? Así que todo esto es importante, pero algo que es bien importante que no tienen los políticos en Puerto Rico es la empatía. Empatía, ponernos en los zapatos de la gente y entender a la gente. Y que esa es la razón de ser de un gobierno, porque tú vas a tener un gobierno que no piensa en tu gente, gobierna para qué. Pero tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No. Mejor con corned beef. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso, casi sin aire, casi sin respiración, de lo intenso que es conversar sobre toda esta problemática de Luma, sobre Boston, sobre las mediaciones. Y entonces ya dijimos que sí, tú ves, Marta, que una gran posibilidad es salir de Luma y Genera y hacerse cargo nuevamente con unas condiciones muy específicas para hacerse cargo, que es sobre todo sacar la politiquería de la agencia y que realmente la asuman los que pueden hacer los grandes cambios que necesita nuestro sistema de energía eléctrica. Ok, eso lo hemos visto. Pero si eso no ocurriese y nos quedamos con Luma y con Genera, ¿realmente tú ves que hay algo que hacer para hacerla funcionar correctamente? Bueno, nosotros siempre vamos a tener que mantener la lucha, por si acaso, porque es un servicio esencial. O sea, no estamos hablando de un servicio que yo puedo prescindir de ello, ¿no? Yo puedo dejar de tomar café. No lo debería hacer, pero no, porque no me muero por eso. Okay. Pero con la energía eléctrica no se juega, porque no igual que no se juega con el agua. Son dos servicios esenciales que uno necesita. Y entonces eso es importante que los gobiernos lo entiendan y que lo entienda también. Todos los que vayan a negociar, el Omar Marrero, el otro y todos los demás, ¿verdad? Que entiendan que esos son servicios esenciales. Y que con eso no se juega. Que no se juega porque está la vida o la muerte de las personas y la vida o la muerte de la economía de Puerto Rico.
¿verdad? Porque no es solamente las personas, también es la economía. O sea, yo no puedo tener una escuela funcionando si no hay energía eléctrica y si no hay agua. No, y el estrangulamiento que se está haciendo, que va siempre a parar a las personas, a los individuos, porque en la medida que se está volviendo cada vez para los negociantes, lo que se paga de electricidad en los negocios es bárbaro, pero eso ellos lo pagan, pero eso lo recuperan con el costo de todo lo que venden. Cuando lo pueden recuperar, porque cada vez lo siguen estrangulando. Porque, pero me refiero, si funciona, pues que tú estés pagando 6,000 pesos mensuales en un negocio pequeño por energía eléctrica, pues es una barbaridad, porque tú haces, pues tú le pasas a tus clientes esos costos, y entonces por eso todos los días todas las cosas son más caras y nos siguen estrangulando, ¿no? A nosotros los trabajadores que no tenemos, qué sé yo, bonos para cobrar ni nada así por el estilo, porque pues, vivimos de un sueldo fijo, que es el problema, y por lo menos van a aumentar a 10, 25 la hora de los trabajadores, pero si aumentan la energía eléctrica, ahí se te va nuevamente todo, se aumentan la gasolina, se aumentan los peajes, se aumentan todo lo demás. Anteriormente, cuando tuvimos la privatización del acueducto y el alcantarillado, se volvió a recuperar. Y seguimos iguales, ¿verdad? Porque sigue la politiquería metida allí. Por eso es que la nueva alternativa es sacar la politiquería y hacer procesos transparentes y de buena gobernanza. Empezar a entender qué es la democracia. La democracia es con el pueblo y para el pueblo. Y requiere la transparencia, o sea, que tengamos las cuentas claras. ¿Para qué yo quiero este dinero? ¿Por qué lo voy a utilizar? ¿Y por qué? ¿Verdad? Si yo puedo hacer otras cosas diferentes, tener todo eso claro, toda esa planificación clara. Pero además de eso, una gobernanza, o sea, que ese dinero va a utilizarse para esto. O sea, no tener, fíjate que falta de gobernanza. Luma no sabe cómo mover un generador de un punto A a un punto B. Y tú dices, ¿cómo que no saben? Y entonces todo el mundo empieza a meter hasta aviones de la Guardia Nacional. Porque un avión de la Guardia Nacional que lo pagamos nosotros, el pueblo, por si acaso. Eso no lo paga Genera, ni lo paga Luma. Tiene que mover eso. Cuando anteriormente, y buscando los libros y buscando las cosas, la Autoridad de Energía Eléctrica, esa que está quebrada, esa que supuestamente es el problema, lo movía en una barcaza, ¿no? Y lo movía por las carreteras, porque la persona que estaba en carretera, administrando la carretera, era una persona que sabía lo que había en esa agencia y tenía ingenieros y especialistas ahí que sabían todo y que te decían, por esta carretera se puede transitar, por esta no, esta está en buen estado, aquella no está en buen estado, vamos entonces a hacerlo de esta manera. Y eso rápido. Y rápido. Y consultaban con la gente de Mayagüez, y si acaso quieren consultar con la gente de San Juan de la Politécnica, o sea, porque ingenieros de más tenemos en Puerto Rico, los consultaban y rápidamente te decían cómo mover de punto A al punto B. Eso es gobernanza, o sea, buscar la alternativa apropiada y rápida, con empatía hacia el pueblo, porque la gente está sufriendo. O sea, esto no es que yo puedo tardarme un mes entero en saber cómo voy a mover las cosas. No tienen noción de la urgencia. No tienen noción de la urgencia. O sea, hay cosas que son urgentes en Puerto Rico. Entonces, esta negociación, si sabemos hacerla bien, si podrá ser el Omar Marrero o el otro, pero si lo saben hacer bien y están viendo la urgencia y además tienen empatía con el pueblo, van a negociar de una forma diferente. Y va a empezar donde te señalé, señalando que son bonistas no asegurados, y cuando le preguntan a los jueces, pues mira, hicimos esta auditoría, aquí tienes, porque son bonistas no asegurados, porque tienen que esperar, ¿verdad? Sacamos los bonistas que invirtieron en bonos que no eran legales, ¿verdad? Y empezamos a hacer las cosas bien, vamos a negociar, hay un pueblo sufriendo, y sacarle todo el tiempo, hay un pueblo sufriendo, como hacían antes con los niños de Biafra. Que nos enseñaban para que nosotros comiéramos en nuestras casas y nos dejaron la comida que nos hacían esa tortura a nuestros padres, ¿no? Pero entonces este pueblo está sufriendo, entonces sacar a esas señoras que salieron, esos señores que salieron, esos comerciantes que salieron, que te digo que vi en las redes que lloré, te digo sinceramente. Pero yo también vi estas señoras mayores, ¿sabes? En este hogar de ancianos, con todos aquellos abanicos dañados y todo lo demás. Toda esa gente que está sufriendo y que son el pueblo de Puerto Rico, porque eso es el pueblo, esa es la gente que te va a pagar la energía eléctrica. Si esa gente no tiene energía eléctrica, ¿verdad? y se van a otro sistema, entonces va a ser más caro pagar esos bonos. Y eso es importante que también lo entiendan. O sea, mientras menos clientes tengan,
menos dinero ahí para entrando, y por lo tanto nos va a subir el costo a los demás que no podemos movernos a otra alternativa, ¿no? Porque vivimos alquilados en una casa, y como la casa no es mía, yo no le puedo poner sistema solar, ¿no? Entonces tengo que pagar la energía más cara. Entonces, por modo de nuevo, están obligando a esa gente a irse de Puerto Rico. En Puerto Rico hay montones de gente que no tienen casa, porque ganándote $7.25 la hora, o $9.25 la hora, o $10.25 la hora, no te fían una casa el banco, ¿verdad? Tú tienes que tener capacidad de pago. Pero además de eso, hay una gente que vive del seguro social, que lo que reciben son $700, y si tiene que pagar $200 de luz, $100 de agua, 300 de vivienda. Lo que cuesta un carro hoy día, los pagos que no bajan de 500 pesos. Si puedes comprarte un carro. Exacto. Y si tú no vives en el área metropolitana, no vas a disfrutar ni del tren urbano ni de las guaguas, ¿verdad? Que son alternativas, pero que tampoco tenemos y que cuestan también, ¿verdad? O sea que hay que entender a ese Puerto Rico que no es el Puerto Rico de la fortaleza, que tenía luz, ¿verdad? Exacto. Mientras todo lo demás estaba apagado. Es el Puerto Rico de la gente que vive en Ciales. Y la gente que vive en Ciales no los que viven en el pueblo de Ciales, que viven allá en el campo, que tienen que bajar continuamente, ¿verdad? O subir. Y entonces las carreteras están disfuncionales también. O sea, esa gente que sale todos los días a trabajar, esa gente que vive en Vieques y Culebra, que tienen que coger el transporte público para llegar a la Isla Grande para trabajar, o que trabajan allá, pero si no tienen energía eléctrica no abren negocio. Entonces, toda esa gente hay que tener en cuenta, o sea, tener en mente cuando tú vas a negociar. ¿Por qué? Porque son la gente que es importante, no a tus amigos del colegio, ni a los que están con tu bufete de abogados, no. Es a toda esa gente que necesita la energía eléctrica como un servicio esencial. Esos hospitales, esa gente que está encamada en diferentes lugares, esa gente que quedaron abandonados durante el huracán María también, por si acaso, que es importante que los volvamos a rescatar esas imágenes. A esa gente hay que hacerle justicia energética. Y la justicia energética significa que hay que bajar los costos de energía eléctrica para que puedan pagar, pero además de eso, si tú sigues encareciendo el proceso, si tú le das a esos que son bonistas no asegurados y a estos que son bonistas asegurados, le das privilegios y no tomas en consideración a aquellos, entonces tenemos un sistema que no va a funcionar y a la larga se va a ir a quiebra nuevamente. Y sobre todo en este momento la urgencia es mayor, estamos en temporada de huracanes. No sabemos lo que nos va a ocurrir, si no, o sea, si realmente no se tiene el sentido de urgencia para saber que hay que resolver todo el problema energético que nosotros tenemos aquí, tener claridad y tener transparencia. Tener transparencia y sobre todo que se sepa, número 1, número 2, una lista de prioridades, porque esa es otra cosa, aquí no se está funcionando con prioridades. Porque si ellos llevan todos los años que llevan aquí desde el 2020 y todavía no saben cuál es la prioridad de qué es lo primero que hay que resolver y qué es lo que viene detrás, pues entonces en manos de quién estamos. Y es un problema de la forma en que se gobierna esas agencias, ¿no? Cuando tú metes personas que no son especialistas en el área, ¿no? O personas que saben, y cuando no consultas también con los que saben, o sea, tú tienes aquí un caudal de gente en las universidades públicas y privadas que le puedes consultar, pero no los estás consultando porque vas y les pagas a alguien que está en Estados Unidos que te cobra $500,000 por decirte dónde, no tiene idea, y te dice, hay que encender, hay que subir el switch. Y tú dices, pero es que subimos el switch y lo bajamos y no funciona, ¿verdad? Porque tienes que conocer a Puerto Rico, tienes que conocer toda esa vereda. Y sobre todo, cuando tú te metes en los campos de Puerto Rico, llevar energía eléctrica hasta allá, llevar todos esos cablerías, o sea, había que ser súper considerado y tener empatía para saber que había que llevar la energía eléctrica a Doña Chencha en aquella casita allí. Pero ese poste se puede caer en cualquier momento porque puede venir un viento, porque puede venir una escorrentía de agua, todo lo demás, y hay que ponerlo bien, ¿verdad? Y fíjate que esas son cosas que solamente sabemos nosotros los que estamos aquí en la isla. Puede ser extranjero, pero que vivas en la isla. Cuando hubo lo del huracán María, que trajeron al fish ese que trajeron, y al whitefish, y a los fichecitos esos que trajeron, que vinieron aquí y que no sabían dónde poner los postes, que los pusieron en lugares que las olas del mar se los llevaban, y yo todavía los veo, ¿verdad? Porque camino por la playa y transito por la playa y veo todavía los postes allí en la playa, ¿verdad? Dándole el oleaje continuo. El problema de eso es que esa gente, como no conocían a Puerto Rico, lo hicieron como ellos entendían, pero
entender a Puerto Rico, hay que vivir en Puerto Rico. Y ya es hora de que si vamos a contratar gente, que sea gente de aquí de Puerto Rico. Tenemos los empleados, tenemos el conocimiento, tenemos la gente que te puede ayudar. Confiemos más en Puerto Rico y digámonos a esos políticos, se gobierna para el pueblo y con el pueblo. Basta ya de corrupción. Seguro, y sobre todo que aquí hay muchísima gente que sí sabría cuál es la lista de prioridades y que sabría decir de inmediato, esto es lo primero que hay que hacer aquí, esto es lo segundo que hay que hacer aquí para resolver todos los problemas a nivel isla. Y la mayoría de los alcaldes saben ya eso, porque después del huracán María, ellos tienen esa lista de prioridades. Exacto. Porque aquí hay como que dos gobiernos diferentes, el gobierno de la Lalandia, que están allá arriba, y los municipios que están ahí sobreviviendo y que saben que su posición depende de esa gente que tienen que ir a ayudar. Seguro. Y tienen las prioridades claras, ¿verdad? Muchos de ellos, y saben entonces cómo manejar el asunto. Así que hay mucho conocimiento, los municipios pueden estar en esas microredes y pueden ayudar en ese proceso de generar energía eléctrica y llevarlo donde hay que llevarlo, pero con empatía hacia el pueblo y transparencia y buena gobernanza. Por eso hay que estar alertas y hay que participar. Hay que participar porque las democracias no es un nombre. La democracia la hace realmente la gente. La democracia es una cosa que se hace de día en día y eso se lo he dicho a ustedes muchísimas veces. Marta, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Tendrás que regresar bastante pronto porque esto yo estoy segura que se va a ir, vamos a tener mucha más información. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias a Argenis Carbonell, nuestro director técnico. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.